Bueno, a mí personalmente me gusta, porque ya es viernes, a lo mejor estamos un poco cansados y nos gusta que presenten las cosas de una forma un poco dinámica. Y también, como le he dicho ya a algunos compañeros y compañeras, desde que una vez me dejó colgado un cañón de proyección con un PowerPoint, desde entonces confío en mis propias fuerzas, que es un principio revolucionario muy interesante. Y aquí tengo una pizarra electrónica, ¿ves? Está un poco. Bueno, ya hay un síntoma que Frank Fanon, siendo una persona de origen afro, aunque nació en la Martinique, que es una colonia francesa, no sea tan famoso como otras personas que son intelectuales blancos o blancas. Eso ya es un síntoma importante, que nos tiene que dar que pensar. Que es una persona que murió con 36 años de leucemia, sin ver impreso el libro de los condenados de la tierra, que ahora sin ver impreso, no, sin ver publicado oficialmente, porque dio las primeras pruebas, a la edad de 36 años, insisto, pero sí vio cómo el pueblo francés votó mayoritariamente, con el 75% de los votantes, a favor de la independencia de Argelia. Él militó clandestinamente en el Frente de Liberación Nacional de Argelia durante varios años. Bueno, de Frank Fanon es una persona que o personas que en su momento, yo voy a tratar de contextualizar un poco cómo aparecen los condenados de la tierra. Paréntesis. Los condenados de la tierra es traducción literal de la primera línea de la Internacional que se inventó en 1871 por Eugène Pottier. ¿Vale? Lo digo porque si lo tradujéramos libre y salvaje, con perdón, sería parias de la tierra, por ejemplo, por coger la Internacional Comunista, ¿no? Él nunca militó técnicamente en el Partido Comunista, en ningún partido comunista, pero sí que apoyó y trabajó en la campaña electoral de un amigo suyo de la Martinique que era comunista, para las elecciones francesas. Bueno, Belkacem Krim, que es un líder político militar del Frente de Liberación Nacional, firmante del Acta de Independencia en 1962, fue uno el único superviviente del grupo de 6 que fundó el Frente de Liberación Nacional. Dijo que Fanon fue el Jean-Jacques Rousseau de la Revolución Argelina. No sé si mucha gente conoce a Rousseau, ¿no? Que es uno de los que habló del contrato social y que sobre la arquitectura de las democracias occidentales, tal y como conocemos hoy en día, tiene mucho que ver con esos discursos y esos planteamientos. Bueno, pues llegó a decir eso sobre Frank Fanon. Un intelectual de la talla de Jean-Paul Sartre dijo que Fanon fue el primero, después de Engels, colega de Marx y Engels, en crear una teoría coherente de la violencia de la liberación. ¿Vale? Estamos situándonos en las coordenadas de los años 60, en la que había un montón de movimientos triunfantes de liberación nacional que usaban la violencia, usaban la lucha armada para liberarse, ¿no? Bueno, después, afortunadamente, hay un montón de gente en la que ha influido lo que escribió Frank Fanon en Los condenados de la tierra y en otras obras que ahora después comentaremos, ¿no? Hay una serie de intelectuales, hombres y mujeres, que ya no son de origen blanco en general, que han recogido muchos de los planteamientos de sus libros, ¿no? De los pocos libros que escribió en su corto periodo de vida, que tuvo 36 años, ¿no? Concretamente, hay aquí un señor que se llama Edward Wadi Said, que es iniciador de los estudios postcolonialistas, que creo recordar que es de origen hindú. Homi Bhabha, que tiene también, ese sí, tiene teorías sobre desenmascarar la modernidad. Una mujer, Gayatri Spivak, que es de origen hindú, puede hablar el sujeto subalterno, de una de las grandes preguntas que se hace en su obra. Todo esto se elabora tomando algunos trampolines en la obra de Frank Fanon. Incluso Michel Foucault, que es más conocido dentro de la intelectualidad europea, que habló de poder, conocimiento y discurso, bebe de las fuentes de Frank Fanon, ¿vale? Abdul Jan Mohammed, que planteó lo de reconsiderando la identificación social, raza, género, clase y casta, lo que se llama hoy en día la interseccionalidad, también bebe de algunos planteamientos que hizo Frank Fanon. Y por último Cedric Robinson, que es el único afro en este caso de intelectuales, bueno, era intelectual y activista, ¿vale? O sea, aplicaba la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, que decía que los filósofos
piensan sobre el mundo, pero se trata de cambiarlo. Bueno, pues este señor, Cedric J. Robinson, fue un poco el que inventó el marxismo negro y la antropología del marxismo, ¿vale? Y también bebe de Frank Fanon. Y por último, un señor que es mucho más famoso, que es Ernesto Che Guevara, recoge una de las cosas que ha leído Belén, lo del hombre nuevo, ¿vale? La teoría del hombre nuevo del Che Guevara bebe directamente de los planteamientos de Frank Fanon. Hoy hablaremos de la persona nueva, pues la cosa no. Lo actualizaremos. Bueno, entonces, todo esto realmente es impresionante el aporte que hizo en su corta vida este hombre, ¿no? Que está injustamente olvidado y quizás tenga que ver con la visión muchas veces racista, colonial, eurocéntrica y un montón más de cosas que tenemos sobre el mundo, ¿vale? Él, conectando con lo que he dicho de la teoría de la tesis 11 sobre Feuerbach, habló de la teoría instrumental de la acción. El conocimiento del mundo debe servir para transformarlo, no para hacernos onanismo mental, ¿vale? No para estar muy a regusto, sacar tesis doctorales de 600 folios y está muy bien diagnosticar, pero se trata de aplicar una terapia para cambiar la realidad que no nos gusta o que nos parece injusta, ¿no? Bueno, pues él practicó las dos cosas. Era psiquiatra, ¿eh? Y es muy interesante porque su trabajo clandestino supuso que él atendía en el hospital a los torturadores y a los torturados, a las personas torturadas y a las personas torturadoras en Argelia, en plena batalla por la independencia. Y de ahí aprendió muchas cosas y elaboró algunas de estas cosas que es muy, muy interesante abordar en sus escritos en directo, ¿no? Yo estoy contextualizando y resumiendo muchísimo porque esto, yo agradezco mucho que hayamos pensado en hacer este acto porque he aprendido cantidad. Cantidad. Disculpe, ha dicho antes poder, conocimiento y el título de Foucault, ¿qué ha dicho? Poder, conocimiento y discurso. Sí. Bueno, es una de las cosas que dice, no es que sea un texto en concreto, ¿eh? Bueno, aquí, donde está Silvia, hay un mapa que es mentira, ¿vale? Os lo digo así, es mentira. Sí, es mentira por lo siguiente. El mapa se llama la descolonización de África. En mi criterio es mentira. África sigue bajo poder colonial. Es mentira. O sea, hay fechas que son formalmente de independencia. Pero, os digo... sí, está ahí. Ahora mismo, voy a poner un ejemplo solo, para resumir mucho. El franco CFA, que se llamaba Franco de las colonias francesas en África, ahora cogen y hacen una hábil maniobra de marketing y le llaman Franco de la Comunidad Financiera Africana. Pero sigue siendo lo mismo. El banco francés, el Banco Central francés, el Banco del Tesoro, es el que domina, el que maneja tanto el franco del África Occidental como del África Central Oriental, ¿no? O sea, lo dominan desde allí. Le imponen unas condiciones, están teledirigiendo las finanzas de 14 países, ¿vale? O sea, ahora el colonialismo no se hace tanto pegando tiros, no se invaden con las fuerzas militares, que también, pero se domina el mundo por otras técnicas. Estamos en lo que se llama la guerra de sexta generación, que es un concepto que ha desarrollado un compañero del Partido Comunista de Venezuela, Rosso Grimau, donde la guerra económica y la guerra psicológica, digamos, son las que controlan mucho más a veces que los tanques y otras cosas, aunque también se siguen usando. Porque fijaros que Mali, por ejemplo, no sé si habrá alguien de Mali por aquí, Mali produce al año, bueno, cabe en un camión, pero unas 60 y tantas toneladas de oro. Mali no tiene oro. Ese oro va directamente a la caja blindada de París. Directamente. O sea, por eso van los paracaidistas de Mali allí a luchar contra no se sabe quién, y en realidad lo que están haciendo es garantizando que las minas de oro funcionen y que el flujo de oro que se rapiña, que se expropia, que se roba, se va a Francia, ¿vale? Entonces, ¿sobre qué es? Cambiar todo para que nada cambie. Gato pardo. Refugio del terrorismo, eso que se dice en los medios. Bueno, a ver, claro. ¿O para terroristas? Es que, a ver... Yihadistas o sí, islamistas. es que si hay una élite que se asocia con los que nos roban, tiene fácil alguien que se convierta en oposición
en dirigirse en la defensa, o sea, en un nacionalismo, aunque sea yihadista. Es muy fácil. O sea, la ansia de redención y de libertad y de buena vida, o de vida digna que necesitan las masas empobrecidas, pues quien coge esa bandera efectivamente va avanzando. En este caso, en muchos países, el yihadismo, o lo que se viene a llamar el islamismo radicalizado, coge esas banderas, ¿no? Entonces, claro, pero el tema de fondo es bastante económico en general, ¿no? Es la expropiación de las riquezas naturales que son propiedad de los pueblos africanos. Ese es el tema de fondo. Entonces, lo que decía antes, el neocolonialismo, que es lo que estamos sufriendo en la actualidad, es una práctica geopolítica, que se encarga de utilizar el mercantilismo, como hemos dicho, la globalización empresarial y el imperialismo cultural también, ¿vale? Importante. Para influir en un país en el que hay grupos de pocas personas que hablan el mismo idioma y tienen la misma ciudadanía que los neocolonizados, establezcan una élite para dirigir las poblaciones, apropiarse y controlar sus riquezas naturales, agua, minerales estratégicos, fuentes de energía y las tierras para producir. ¿Sabéis dónde se cultivan ahora mismo los melones del abuelo? No sé... ¿Verdad? ¿Sí o no? En Senegal, ¿vale? En Senegal. El campo de Cartagena se ha quedado chico, por lo visto, entonces ahora se producen en Senegal. Muchos bananos que antes venían de Ecuador, ¿verdad? Aquí el banano ecuatoriano, pues ahora está en Costa de Marfil, por ejemplo, y otros muchos países en los que directamente es más corto el viaje, en fin, hay unas condiciones más baratas de fabricación, etcétera, y entonces todo eso tiene que ver con los nuevos campos de robo que hacen las élites económicas internacionales, ¿vale? Todo esto lo digo porque, claro, realmente las teorías pueden parecer muy radicales en su momento, porque hace una teoría de la violencia. Dice que las masas empobrecidas tienen que, digamos, practicar una catarsis mediante la violencia revolucionaria para liberarse de sus cadenas y ser independientes de verdad. Pero en un contexto en el que lo dijo en esos años, donde acababa de triunfar o estaba en proceso de, yo qué sé, cosas como Cuba, ¿no? U otros procesos de liberación que se estaban dando en el mundo, en Indochina, etcétera, 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 realmente aportó teóricamente grandes cosas por las que no se le ha hecho justicia, está muy olvidado. Y yo personalmente creo que tenemos que interrogarnos si el color de su piel, su procedencia de origen, tienen que ver con que no se le dé tanta cancha como a otros intelectuales que estornudan y tienen más trampolines, ¿no? Yo creo que su propio discurso es el que quieren enterrar. Sí, bueno, vamos a eso. Piel, aunque fuera blanco, si su discurso fuera ese, también lo enterraría. Entonces voy a terminar porque prefiero después que hablemos, ¿no? Que entremos, que ya no sé cuánto tiempo llevo, por cierto. No te lo he contado bien. Vale. Ahora mismo hay, por resumir mucho, bueno, habéis visto algunas personas, me imagino, la película Yo la libertad, Cry Freedom, donde es la vida de Steve Biko, ¿no? Bueno, Steve Biko en Sudáfrica estuvo en el movimiento Conciencia Negra, ¿no? Es una persona que era muy radical, era del socialismo revolucionario y murió torturada por la policía sudafricana, ¿vale? Es una persona bastante radical. Steve Biko, digamos que sí que estaba conectado directamente, casi químicamente puro, con las teorías de Frank Fanon, ¿vale? Hoy en día, no me lo sé de memoria, lo tengo que decir, hay un movimiento muy interesante que está vinculado al Social Worker Revolutionary Party, o sea, el Partido de los Socialistas de los Trabajadores Revolucionarios de Sudáfrica, que es un movimiento que engrupa, o sea, digamos, aquí lo tengo, el movimiento sudafricano, que nació en 2005, atención, digamos, que conecta directamente con las teorías de Frank Fanon, ¿vale? Es la gente con viviendas precarias o sin casa en Sudáfrica, ¿vale? Esto han sido directamente influenciadas por las percepciones y por las percepciones básicas académicas y sociales de Frank Fanon, ¿vale? El movimiento se llama Abalali Base Mondolo, que no me acuerdo en qué lengua, se llama Veda, la lengua, creo, la lengua en la que se inventó esto. Es un movimiento muy interesante,
de autoorganización, empoderamiento de miles y miles y miles de personas que están muy en precario en Sudáfrica, que tienen una posición crítica y enfrentada desde la radicalidad del socialismo revolucionario con el Congreso Nacional Africano, que lleva muchos años gobernando y tiene muchas acusaciones de corrupción, etcétera, y su aliado natural, el Partido Comunista de Sudáfrica, ¿vale? Es muy interesante, tienen mucha fuerza, tienen mucho poder y mucha autoorganización de la gente, de las masas, ¿no? Por último, recordar, para resumir del todo y acabar, que las percepciones básicas, la idea de Frantz Fanon contribuyeron, entre otras, a formar percepciones básicas de desarrollo, por un lado académico, como hemos dicho antes, tales como la psicología crítica y el postcolonialismo, y por otro, percepciones sociales, tales como el movimiento por la igualdad de género, influyó en el feminismo, en ese sentido, y movimientos de liberación y renovación o revolución cultural en los pueblos africanos, latinoamericanos, palestinos, tamiles de Sri Lanka, irlandeses y comunidades afroamericanas dispersas por el mundo. ¿Vale? Quiero decir con esto que es una persona a la que hay que valorar mucho. Si esto sirve como aperitivo, como motivación para que nos pongamos a estudiarlo y a leerlo, con eso me doy por contento. Bueno, ya está.